como le llaman al que lo conduce en el gimnasio, el instructor, para el músculo, pero la rehabilitación indica incluso hacer ese ejercicio 15 veces, 25 veces, 30 veces, en repeticiones. Si ustedes fortalecen el músculo, menos daño a la rodilla. Ahora, si todavía eso se asocia a una malformación como un valgo que ya van a ver mañana, entonces eso aumenta. Pero ¿cuál es el mensaje? Jóvenes aún no están como nosotros, llegando ya a la quinta, a la sexta o la séptima década. Entonces, fortalecer los músculos para no dañar esto, porque ya hemos visto el costo social o la limitación que pueden tener. Y acá, solo para un recordarles, porque cuando nosotros hacemos nuestra evaluación semiológica tenemos que describir. Para describir tenemos que ubicarnos, ¿no? O sea, cuál es la línea media, si estamos hablando en esa lana de tórax, en la parte superior, inferior. Cuando hablamos de una debilidad proximal, es la más cercana, una debilidad distal, el nombre lo dice, ¿no? Igual en el músculo, o sea, cuando ustedes van a describir en su historia y tienen que hacer la diferenciación entre cuál es la debilidad, si es proximal o distal, porque de acuerdo a eso también se va a clasificar. Cuando hablamos de lo palmar, lo dorsal, lo orbital. Eso lo hemos hecho en anatomía, sin embargo, esto es verdad. Y acá, así como hablamos que la sociedad, ¿cuál es la célula de la sociedad? La familia, ¿no? Cuando está bien constituida. En estos tiempos han cambiado tanto. Entonces, la unidad funcional básica del sistema musculoesquelético es la articulación, y como habíamos mencionado, es una de las más representativas, ¿no? Con los tendones, el cartílago, y recordar que la cápsula articular tiene su contenido de líquidos sinoviales, ¿no? Y que también puede ser sujeta al estudio que te va a dar diagnóstico. Entonces, la unidad funcional, la articulación. Y acá, que ustedes tienen que conocer o ya conocen, cuáles son los tipos de articulaciones, cuáles son las que vamos a evaluar. Si hay inmóviles, hay ligeramente móviles o son móviles. Los mismos sinónimos están en diferentes literaturas. Las inmóviles, la sinartrosis como ejemplo del cráneo, ¿no? Que ya llega ahí las suturas, no se mueven. La ligeramente móvil, la sínfisis, que también se llama sínfisis, pero en el ejemplo representativo la sínfisis pubial. Y las móviles, las sinoviales, las que nos van a dar más trabajo y las que más van a requerir nuestra educación. Además, tenemos que conocer que en esta clasificación que hemos visto, dentro de las articulaciones sinoviales hay varios tipos, como la de Charnella, ahí está en la representación. Ustedes tienen la literatura que yo he sacado y se nos pide la gente que tiene, Schwartz y su malavita, que yo siempre lo conservo, que buen resumen, y obviamente medicina interna, ¿no? Pero hay varias representaciones, por ejemplo, en Schwartz, el pivote, que está dando esta articulación temporomaxilar, la plana, que está a nivel de la columna cervical, también la de bisagra, que es muy fácil, la enartrosis, que el hombro es uno de los que más patologías les va a dar, la condilia a nivel de los cóndilos y silla de montar en los dedos. Entonces, estas son las articulaciones, pregunta del examen, qué tipo de articulaciones tenemos que evaluar y cuáles son las sinoviales. Y acá, ustedes cuando se dan cuenta ¿cómo van a decir que su paciente está bien o no con sus articulaciones? Tienen que evaluar el movimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo es? La flexión, la extensión, ¿no? Tengo una flexión dorsal, tengo una flexión plantar, ave, que siempre les dijeron abducción, aducción, ¿no? Y en los pies, inversión y eversión. También tenemos la rotación interna, la rotación externa. Y la que siempre les enseñaron, su propina y la pronación, ¿no? Entonces, esos son los movimientos básicos articulares que ustedes tienen que evaluar semiológicamente. Y acá, una idea, ¿no? Si yo tengo un plano, cuando ya algunos que han hecho prácticas conmigo, generalmente es en el consultorio externo, y entonces le pedimos al paciente si vamos a agarrar el hombro, levante. Ahí ya a veces el paciente te dice, ahí ya me duele, o no puede llegar ahí. Entonces está haciendo una limitación del movimiento y del rango articular. Entonces, cuando nosotros hablamos de rangos articulares, hablamos en grados, y tenemos
en 90, en 150 y 180, ¿no? Pero siempre dándonos la alternativa de una posición cero, y hay algunas articulaciones que no van a bajar más, ¿no? Por ejemplo, la rodilla solo tiene extensión y flexión, el hombro tiene más movimientos, la columna dorsal casi nula, pero también se evalúa. Entonces, eso es lo que tiene. Y acá, como yo siempre les digo, ya ustedes comparten, el que viene a clase se gana. Entonces, generalmente 15 años enseño y yo doy mis preguntas en el examen porque el que viene. Entonces, acá ustedes pueden ver, esto está en su agente bien claro. Entonces, ¿cuánto son los rangos articulares de cada articulación? Y una de las que sí se debe de aprender es la cadera, el hombro y la rodilla. De ahí sale hasta un caso clínico de cuánto le voy a decir a mi paciente si tiene limitación o no. Acá está claramente, miren, la cadera, ¿no? A veces uno piensa que está hablando de la cadera. Entonces, ahí pueden ver la flexión, la aducción, la abducción, ¿no? Y acá está claramente para su rotación interna y externa. Si ustedes se dan cuenta, se repiten los grados, 45, 45, 130, 90 y 180, no son tan difíciles de aprender. Pero para el examen tienen que aprender hombro, cadera y rodilla. Miren, ¿ya? Porque esto hoy día se lo aprende, mañana y pasado, cuando ya esté en el ejercicio ya se lo olvidan. Así es. Igual, acá está, como les repito, es la fotografía de la gente donde están los dedos, la aducción, la reducción, que a veces uno no acostumbra, pero que va a ser reumatólogo si tiene que ver si sus dedos aducen, si sus dedos abducen y cómo es la fuerza en cada dedo. Margarita, el doctor Juan, que ustedes no les han enseñado. Sí, a él le encantaba eso, pero cuando yo llegué al internado me dice, ya no te voy a enseñar. Ya no te voy a enseñar porque ya me he cansado de enseñar, y eso les hablo por su además de 30 años, pero era muy bueno, así es la vida. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en semiología? Lo mismo de siempre. Una historia clínica es nuestra base fundamental, es nuestra arma para ir a una buena evaluación, para obtener nuestros signos, nuestros síntomas y hacer un diagnóstico. Y si hacemos un buen diagnóstico, tenemos un plan de trabajo. Y si hacemos un buen plan de trabajo, tenemos buenas chances para el paciente. Pero si hay un error histórico, todo nos va mal. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Historia clínica detallada. Y debemos hacer una exploración minuciosa, como les decía el doctor Juan, que puede ser articulación por articulación. El aparato locomotor, cuando realmente se hace una evaluación, es una por una. ¿Y cuántas articulaciones tendremos? Más de 300. ¿Cuántos ligamentos tenemos? Solo en el pie, recuerdo que tenemos 23, entonces imagínense cada uno de esos. Y además, tener la idea hoy de que no solo estamos revisando la articulación, el dolor, si se mueve bien o no, porque esos son síntomas que nos van a llevar a hacer un diagnóstico sistémico, ¿no? Ahora lo vamos a ver en diferentes enfermedades, y realmente yo tengo tantos años en el asunto que después de la pandemia esto parece, como decimos nosotros, como tostado, como el popó, un montón de gente joven, mediana edad, que tiene mucha de esta patología. En mi época, como les hablo, hace 30 años, muchas veces se pasaba un virus eritematoso sistémico, porque si no lo conocías no lo sabes. Entonces, miren todo lo que tiene la semiología del aparato locomotor en relación a este tipo de enfermedades. Como yo les decía, esto no es una clase de reumatología, pero sí llama la atención de que si yo evalúo bien a mi paciente lo que me dice, tengo que pensar en este tipo de enfermedades. La artritis reumatoide. Allí también en su agente está el complejo mayor de histocompatibilidad. Miren, ya se determinó, me acuerdo hace unos años cuando terminaron todo lo que es el genoma, como dicen, el cromosoma 6, en el brazo corto, yo le digo, es un brazo muy malo, yo le digo el maldito cromosoma 6, porque allí en el brazo corto hay todas estas patologías, ¿no? Ahí está el que tiene el gen, ahí está HLA-DR4, artritis reumatoidea, el lupus eritematoso sistémico, HLA-DR2, DR3, ahí también
bien, miren acá el síndrome Sjögren, HLA-B8, DR3, DR5. Entonces, cuando ustedes van avanzando en la semiología y en la clínica, van a hablar, ahí se les va a explicar por qué hay un overlap. O sea, a pesar, piña, hoy día tuvo artritis reumatoidea, pasa un tiempo y encima se le agrega el Sjögren. Otra situación, a la miositis. Cada vez la sociedad, el Colegio Americano de Reumatología ha ido avanzando, cambiando sus criterios. No hay grupos de 11.4 y artritis reumatoidea de 7.4, pero van cambiando cuáles son y los van mejorando. Recuerden que todo lo que es reumatología, el diagnóstico se hace a través del laboratorio. Podemos tener la sospecha, hacemos nuestros signos y síntomas, pero no vamos a decir si es un Sjögren porque le pidieron sus marcadores y esos tienen, ¿no? Pero acá solo estamos viendo en generalidad y a qué complejo de histocompatibilidad está asociado. Estas son por antecedentes familiares, ¿no? Si tu mamá, tu abuela tuvo artritis reumatoidea, tú puedes tener. Si tu tía, tu prima tuvo, tú puedes tener. Y estas otras también están asociadas a todo lo que es el aparato locomotor, espondilitis anquilosante, bastante frecuente ahora en jóvenes, ¿verdad? Así que 30, 40 y menos aún. Entonces, allí no es que solo me va a doler los arteriacos, ¿no? A veces son las tenosinovitis y es, como decía, me acuesto con dolor, me levanto con dolor. Y no es solo la limitación de la columna que ustedes dicen anquilosar, significa, como dice, se va a soldar, sino es el dolor que a veces muchos de los espolones calcáneos, como es una fascitis, se confundía y nosotros por la simplicidad y el apuro, ustedes han visto cuando hay un consultorio 12 minutos y tiene que salir el paciente. Dicen que es espolón calcáneo, toman su placa de pie y al final no hay nada. Pero ya le pareció otro dolor en la rodilla, ya le pareció el sacroiliaco, ya comienza. Entonces, siempre hay que pensar en las tenosinovitis y en el dolor que es persistente. Enfermedad de Reiter, la espondilitis psoriásica, la gota, los nódulos de Bergen, también asociados, miren, no solo al aparato locomotor, sino a las colitis ulcerativas, la enfermedad de Crohn, y también el saco, que tiene sinovitis, acné, musculosis, hiperoscosis y osteosis. Entonces, el enfoque es integral, no solo que me duele la articulación, me duele el tendón, me duele, como es muchas de las bursitis que vamos a encontrar. ¿Y por qué es importante la historia clínica como bien detallada, ¿no? Por ejemplo, la epicondilitis, tenemos lateral, medial, entonces va en relación al tenista. Los que les gusta practicar tenis ya lo han pasado. La epitelitis, el deportista, la ama de casa, la tendinitis de Kervain. Recuerden muchas de las damas en el primer hijo, antes pues lavábamos pañales, ahora bien ni eso, se lavaba pañales, pero algunas personas todavía con el tetra, con tratar de abrir las caderitas al niño, entonces igual, la ropita en un bebé desde que nace todos los días hay que cambiar, entonces muchas de las damas sufren eso porque lavan la ropita con sabor, y al final hacen una tendinitis desde que lo vayan. También se ha visto que aquellos que usan martillos neumáticos, trabajan en frigorífico, podemos detectar por el frío no menos de rendimiento. Entonces ustedes van viendo la importancia de lo que es la semiología en el aparato locomotor. Y esto es lo que nos interesa. ¿Cuáles son los síntomas que vamos a revisar, vamos a presentar a nuestro paciente? El dolor, que ya hemos visto que siempre es nuestro signo de alarma, siempre nos está avisando, sea cualquier sistema nos está avisando a algo está. Debilidad, la deformidad, la limitación del movimiento, por eso le decíamos que hay que aprenderse los rangos articulares, la rigidez, que no solo es imponer la rigidez matutina, que están quietos los dedos, cuánto duren la mañana, también, por ejemplo, mucho se relaciona con la cadera. Y el chasquido articular o los créditos o el crujido, que ya lo han escuchado y vamos, a veces no se escuchan, pero sí se palpan. Entonces veamos, el dolor con su alivio ustedes tienen bastante, también se aplica, pero en el aparato locomotor dice, ¿cuándo se dio cuenta por primera vez del dolor? Porque ya lo han visto cuando entran al consultorio y me duele la rodilla, y me duele la espalda, y también me duele el cuello. Entonces uno tiene que hacer un poco más la disquisición, ¿no? ¿Dónde nota el dolor? Y siempre
importante decirle al paciente, señáleme con un dedo donde te duele, porque es como cuando dicen en mi casa, me estás tocando que no es. Entonces es mejor que te digan dónde es para poder. El dolor se produjo de repente, el dolor aparece a diario o es intermitente. Dura, ¿qué parte de las 24 horas del día es peor? Por la mañana, a primera hora de la tarde, o cómo termina por la tarde, ¿no? Acá ustedes tienen que, más adelante vamos a ver en la lumbalgia, que es importantísimo saber si es mecánica o no es mecánica. También puede dolernos una articulación cuando una gripe y me duele todo el cuerpo, me duelen las articulaciones cuando me está alcohol, ¿no? El dolor se alivia con el reposo para definir si es mecánico o no. ¿Qué tipo de fármacos ha tomado? Hay muchos medicamentos como efecto colateral, no como alergia o como un RAM, reacción adversa al medicamento, te pueden dar dolor, ¿no? Y seguimos con dolor. Dice, ¿qué he observado si el dolor cambia con el clima? No he escuchado hablar de las que tienen artritis reumatoideas, que tienen espondilitis anquilosante y el frío muere, ¿no? Porque el dolor aumenta realmente. Ahora ahí también vemos si el dolor le limita para ponerse un abrigo, para ponerse los zapatos. A veces el paciente entra al consultorio y les dice, no, le digo, suba ahí, a ver, quítese el zapato y ustedes con solo mirar van a ver la limitación, ¿no? Si se extiende a otra parte del cuerpo, si el dolor se mueve a una articulación o a otra, que también hemos visto que se llama migratorio, ¿no? Si ha habido alguna lesión o el sobreuso, ¿no? Viene y me dice, ay, me duele la espalda. ¿Y en qué trabaja? En la mina, ¿en qué es? En el socavón. Entonces, me acuerdo yo mucho cuando he hecho mi serum en Juliaca, era la lumbalgia considerada como una enfermedad profesional porque todos ellos manejan el triciclo, no sé cómo están ahora después de 20 años, pero todavía se usaban los triciclos. No era mototaxi, no era bicitaxi, era el triciclo. La tumefacción, ¿no? Si ha aumentado o no la articulación, eso les gusta mucho a los reumatólogos, porque hay mucha gente que dice, ustedes tienen que confiar en el paciente. ¿Qué les dice? ¿Cómo amanece? ¿Rígidas sus manos? ¿Piensas? ¿Las pueden mover? Dice sí, pero no, eso no puedes evidenciarlo más que. Pero se te hincha y a veces por exagerar te dicen sí, y no es. Entonces al reumatólogo le gusta ver la tumefacción, que realmente el éxito está en la chicha, que hay una diferencia entre una articulación o no, para evidenciar, ¿no? Está afectando a otros huesos, músculos o articulaciones. Y ha tenido recientemente una faringitis, ¿no? No estaba mucho más la como por el estreptococo, la enfermedad reumática. Y se trae en 15 días, 3 semanas. Pero como todo el mundo se mete antibiótico. ¿Qué más? En la debilidad. ¿Cómo vamos a evaluar biológicamente? Preguntar al paciente, hay una dificultad para peinarse, hay gente que cuando tiene miositis, tiene realmente debilidad, no puede hacer esas cosas, o cuando va a levantar las cosas se le cae, ¿no? Si tiene para levantar dificultad para levantar los objetos, si ha tenido problemas para escribir, agarrar un bolígrafo, un lapicero, a veces cuando van a abrir las puertas no tienen fuerza. Para ponerse de pie cuando están sentados, ha observado a qué medida avanza el día, hay un cambio de la debilidad. A ustedes no sé si han llegado a ver la miastenia gravis, el paciente empieza con buena fuerza, energía, pero a veces se le cae el hombro y no puede moverse, los párpados. Entonces, si los músculos están débiles, están rígidos y tienen problemas de visión borrosa o para tragar o para masticar. La deformidad. ¿Cuándo observó por primera vez la deformidad? Ahora pueden verse las chicas, recuerden porque es una foto de las rodillas, cuando pasan los 50 años, igual los varones, cuando hay la sinusitis, cuando la rodilla ya no se tiene formada y se va deformando. Dice, la deformidad se produjo de repente o cuando ya desaparecen los nódulos de Verden, de Bouchard y por la tos, ¿no? ¿Ha habido algún cambio en la deformidad a lo largo del tiempo? Y si esto hay que ver. Entonces hemos visto el dolor, la debilidad, la deformidad, ¿no? Son síntomas que ustedes signos que tienen que evaluar. También la limitación del movimiento, cambios del cartílago articular. ¿Qué nos da la limitación del movimiento? Que ha habido un cambio en el cartílago articular, hay cicatrices en la cápsula articular o contractura muscular. A veces hay jóvenes, señoritas han salto largo, alto, y se quedó allí y ya se
valoraban cartílago. Hay pacientes que hacen su salto, juegan al fútbol y como dicen los planchan y quedan allí, pero el joven se va también. Cuando los van a operar de acá 20 años, el menisco ya estaba hecho una bola porque ya había daño. Entonces, dolor, debilidad, deformidad, limitación en el movimiento, la rigidez, que habíamos dicho, dura de 30 minutos a 2 horas, por ejemplo, en la artritis reumatoidea, la cadera, que no pueden movilizar, y luego con el movimiento va mejor. Y el chasquido articular. Entonces, a veces cuando las jóvenes dicen en 18 años no tienen ningún antecedente y tienen la radiotraca, también es por falta de ejercicio. Pero generalmente porque es el chasquido, el crépito y el crujido articular, porque el cartílago es. Bien, vamos a cumplir con sus sílabus. Trágena es un dolor en una o varias articulaciones, es el dolor. Pero si le agregamos artritis, ya viene a ser la inflamación, ¿no? Por inflamación o degeneración de una o más articulaciones. La trágena se puede dar en una o más articulaciones. Entonces, cuando yo solo tengo afectada una articulación, ¿qué le hago? Monoartritis. Tengo es la inflamación de una sola articulación, se caracteriza. Eso, cuando hay artritis, desde acá, el síndrome inflamatorio, ¿vale? El dolor, hinchazón, calor y en ocasiones fiebre y enrojecimiento alrededor de la articulación. Oligoartritis cuando se afecta de 2 a 4 y la poliartritis se afecta más de 5. ¿No? Son términos que ustedes ya nunca más van a olvidar: mono, oligo y poliartritis. Y la diferencia en que yo puedo tener una artrosis que me duele mis articulaciones, me cruje, pero no tengo signos inflamatorios. Pero también hay osteoartritis, que esas son las más ancianos más. La miositis. En términos generales, ¿qué viene a ser? Viene a ser una inflamación y dolor de músculo. Pero ahorita ha pasado, como les decía, la sociedad reumatológica va avanzando. Miositis, ese término se ha vuelto más amplio. Es un grupo de enfermedades autoinmunes que causan inflamación y debilidad de los músculos. Ya las han ido clasificando, han ido cambiando los nombres de algunas enfermedades. Entonces, pero en este miositis viene a ser el dolor y la inflamación de los músculos. Tendinitis, también hay una inflamación o deterioro de los tejidos blandos que rodean los músculos y los huesos, y en este caso el tendón específico. Las pulsas, cuando ustedes hacen anatomía o hacen fisiología, en cada fotografía les resalta que cada articulación tiene sus pulsos y a veces solo eso se inflama y también les va a producir dolor, porque son pequeñas bolsitas que tienen líquido que amortiguan la articulación, los tendones y los músculos. Una de ellas es muy frecuente en el omóplato, la cadera y la rodilla. Bien, en la otra parte de sus sílabos piden dolor cervical. En el dolor cervical, también llamado, ustedes van a ir ya cuando sean profesionales, tengan que ir a su salud, tienen que llenar el CIE 10, dice que ya salió el CIE 11. Entonces lo van a encontrar como cervicalgia. En este caso, dolor cervical, ¿qué viene a ser? Es una molestia o dolor localizado en el cuello, que puede ser causado por las diferentes estructuras, por los músculos, por los nervios, por los huesos, en este caso las vértebras, las articulaciones y los discos intervertebrales, ¿no? Entonces, hay que recordar que debemos de evaluar siempre, en este caso, en todo lo que es locomotor, hay palpas, inspección y palpación, ¿no? Percusión y auscultación dice que las manos vienen a hacer el estetoscopio. Entonces, hay que ver cómo está, si la columna cervical, si el cuello está alineado en los planos sagital y transversal, ¿no? Hay gente que cuando tienes espondilitis o diabetes inflamatorios, no han visto gente que camina así. Yo vi un profesor universitario así caminaba porque la articulación ya había caído, ¿no? Andaba con su calladito. Entonces tenemos que ver cómo está alineada en relación plano sagital y transversal. Tenemos que palpar las apófisis espinosas, los puntos suboccipitales. Siempre les he dicho a pacientes que piensan que el occipucio es un tumor. Si me ha crecido, ustedes agarren y dicen, y es el occipucio. Entonces, eso nos sirve para ver si hay la flexión, la extensión. Incluso hay una maniobra que ustedes ponen la banca y vean que el paciente está con una buena flexión, ¿no? ¿Qué hacemos también? Vemos el tono muscular y hay crepitación. Muchas veces hay accidentes de tránsito, latigazo,
que a uno no le da importancia y ahí ya se arruinó la articulación o la columna cervical. Entonces siempre tenemos que ver cómo está la inspección a la palpación y la movilidad. ¿Qué es lo que produce el cuello? Flexo, extensión, y se ha relacionado esa flexo-extensión en relación a la articulación occipito-artroidea. Y también la daría esos movimientos, la da la C4, C5 y C5, C6, ¿no? Y las inflexiones laterales te las da la C4, C5 y C5, C6. Así que el que va a ser neurólogo ya sabe cómo va ubicando y qué es lo que estaría alterado. Si a este no puedo hacerme lateralmente, ya digo, está en la C4 y en la C5. Y la rotación la da el atlas y el axis. Entonces, vamos ustedes cuando hacen ejercicio, que hacen yoga, que hacen movimientos, esto es lo que tenemos que ubicar. Y ahí está también nuestra gente, ¿ven? Cómo flexiona, cómo extiende, cómo lateraliza y el movimiento rotatorio del cuello. Esto es lo que valoramos. Ahora, ¿cuáles son las causas de la cervicalia? Miren, todas estas solo les he traído las más frecuentes. Espondilosis cervical. Cuando nos da artrosis nos da todo nivel. Cuando ustedes comienzan a ver los picos de lobo en la columna, también se puede ver en la columna cervical. También podemos ver cuando en la rodilla ya esa curvatura que se ve por el cartílago se va especulando y a veces hay osteofitos. Y cuando ven la rótula o la rodilla les salen también sus picos de lobo, ¿no? Son los osteofitos. Y luego da la espondilosis cervical, la tortícolis. Eso viene a ser más muscular, ¿no? Entonces es un dolor intenso que hay perros que usan nuestros relajantes musculares. Esguince cervical. Yo una vez, yo siempre tengo mis anécdotas tan. Yo me casé, me fui a la playa y un chiquillo, bien gordita, de 10 12 años, mi esposo se va a levantar así, se cae en su cuello. Así terriblemente lo dejó. Ya no le he hecho la radiografía hasta ahora porque esos son los tipos de traumatismos que también pueden esguince cervical. A veces cuando el cabo está lleno y ustedes manejan más el latigazo, también puede darse. El dolor miofacial, en la hiperostosis anquilosante vertebral, la radiculopatía cervical, así como ya ven ustedes cuando hay una anterolistesis, una retrolistesis, ya de la vértebra ha cambiado, entonces el nervio se aprieta y va a haber una raíz que está sufriendo mielopatía y la fractura vertebral, ¿no? Entonces, son las causas más frecuentes de la cervicalia. Para que cuando yo vea, diga, me duele la columna, me duele el cuello, entonces tengo que pensar en eso y de acuerdo a lo que el paciente tiene. Hay varios nombres que ustedes en semiología se aprenden y después se los olvidan. Los que son más se les acuerdan, por eso yo no soy muy pegada. Yo nunca me voy a olvidar cuando el doctor Rodrigo tenía como 30 nombres solo para el punto cervicular, ¿no? Que el de la tos, que el sal, pero con eso los jalaba, el doctor Rodrigo lo jalaba. ¿Quién les ha enseñado? Porque su semiología es su pasión. Entonces, en este caso, ustedes en su agente, porque es su texto base, el estudio, ¿no? Dice, vamos a ver si hay una compresión o no. Entonces, pongo a mi paciente, le aprende y yo giro hacia ambos lados. Primero hacia abajo, luego lo lateralizo. Cuando hay esa presión, entonces va a decir si tengo dolor y puede ser la posibilidad de que tienes una radiculopatía. La otra maniobra de Valsalva, eso simula como la deflexión, una inspiración forzada, aumenta la presión intervertical y también debe ser. Y la otra maniobra de la Fischer-Jones, también las compresiones de la vena yugular, para ver si hay o no la cervicalgia que estaría relacionada con una radiculopatía. Bien, ahora dorso lumbar. ¿Cómo vamos en horas, chicos? La columna dorso lumbar. Ustedes han visto, ya saben cuántas vértebras tenemos. La cervical es una parte de la columna que se moviliza bien, la torácica no, pero sin embargo siempre tenemos que evaluar la rotación de la dorsal. Y la otra que mucho más se mueve es la lumbar, y la lumbar es una de las que más afectaciones tiene, el 1, el 4, el L5, y entonces hay que ver la movilidad de la dorsal. Cuando nosotros podemos hacer esto, nada más, no hay otro movimiento que nos da la dorsal, es debido a la D7 y a la D8.
Igual, como hemos dicho, es solo inspección y palpación en todo lo que es aparato locomotor. Evaluamos al paciente en bipedestación parado, que no solo nos va a permitir ver, más adelante vamos a ir viendo los síntomas, sino también su grado de evolución. No es lo mismo un gordito con ustedes en el dolor de la espalda ni ven las vértebras. En cambio, otros tan delgaditos o caquéticos o desnutridos que se dibuja toda la anatomía. Y también la conformación torácica, ¿no? Que ya lo han visto en todos los dedos. Entonces, eso vamos a ver. Una de las cosas que tenemos que ver es la escoliosis. Miren, yo simplemente, a ver, digan si tengo o no tengo. Yo hago parar así a mi paciente y veo si el hombre está caído o no. Esto es lo que está pasando, ¿no? Miren, si fuera normal, él debería de tener este mismo nivel, pero este hombre está caído. Miren cómo se divide acá, en la escápula, y acá no. Entonces yo con mi maniobra de Ans le hago que se agache, entonces voy a ver la diferencia, ¿no? Y a veces sin revestir, porque mi tiempo para revestir a veces al paciente, pero cuando uno hace hospitalización y es interno, debiera hacer todo, porque si no aprenden ahí ya no hay nada. Entonces solo es esto. Como ustedes ven, si tiene o no tiene el hombre caído. Claro que la escoliosis puede ser estructural o solo funcional. La funcional no nos va a dar mayor problema, la estructural. ¿Ya? Luego tenemos la prueba de Schober, que tenemos a nivel del E5, le hacemos una marca y otra a los 10 centímetros, y hacemos que el paciente se agache. Y entonces, al agacharse, que viene a ser una flexión anterior, esa posición mide la distancia entre las masas y la diferencia normal debe ser de 3. Si yo no llego a eso, por ejemplo, en las espondilitis antes, voy a ver que tengo ahí limitaciones. La serie, ya ustedes la han hecho creo varias veces, tienen que tomar una referencia de 70 grados. He hecho a mi paciente de cúbito dorsal, le levanto con mi mano en la rodilla, levanto y veo señor dolor. No se van a confundir con los pacientes que son exagerados. Sí, me duele. ¿Dónde le duele? Acá, dice. No es, porque el dolor va referido a la zona lumbar, ¿no? Entonces, esas dos maniobras son las más frecuentes y que, bueno, por el nombre de ahí está, el mío, veo cómo está y cómo se flexiona. La ciática, que es un dolor que se irradia a lo largo del nervio ciático, que va desde la parte baja de la espalda hasta la piel. Ciática, dicen, buscan, como dicen, la raíz de mucho. Recuerden que viene de las últimas sacras y las últimas lumbares para formar ese nervio más grueso que tenemos y que va todo el trayecto, ¿no? De la pierna por la parte de atrás. Realmente es muy intenso. El dolor lumbar viene a ser dolor en la zona baja de la espalda que puede variar en intensidad, puede ser agudo, puede ser crónico, puede estar asociado o no a irradiar a las piernas. Dolor lumbar, ustedes cuando quieran más adelante en medicina, en traumatología, hay guías. La lumbalgia la sacan, la verdad que tienen como 30 o 40 páginas, porque realmente es una frecuencia, puede darle el minero, puede darle el conductor, puede darle el profesor, puede dar un accidente, entonces realmente en alguna época dijeron que ya no demos descanso por dolor lumbar porque todos tenemos, pero eso depende de la intensidad. La lumbociática es un dolor que se inicia en la zona lumbar, la parte baja de la espalda, y se irradia a una o ambas piernas, generalmente siguiendo el recorrido del nervio ciático. Ahora veamos, la lumbociática, como les decía, es un problema frecuente. En medicina interna, por ejemplo, lo dividen allí, en una lumbociática raquídea o proximal, en la peliana, en la troncular y la psicosomática funcional. Quiere decir que cuando nos duele la cintura, no solo en la columna, puede ser cardíaco, puede ser algún problema de riñón que te puede dar. Ustedes siempre yo les enseño el dolor típico del cólico renal, lumbalgia y irradiado a los genitales. Entonces, todo eso va sumando, mientras van acopiando su conocimiento, van haciendo sus esquemas mentales y digo, ¿a qué nivel tengo? La raquilla, ¿a qué nivel tengo? La tendiniana o la troncular, o cuando los pacientes también fingen, ¿no? No quieren ir a trabajar, que le duele, por eso ustedes tienen que saber sus maniobras y ver si realmente. Dice, sí, me duele. Cuando él no tiene más, ya pasar 70 grados, no tiene dolor. Entonces no hay que dejarse confundir. Ahora, en la raquidia, miren cuáles son las causas. El prolapso del disco intervertebral, lo llaman algunos hernia del núcleo glucoso,
nervioso, la radiculopatía, el síndrome de las facetas, la estenosis foraminal, que resulta que por donde pasa el nervio hay una estenosis. Cuando ustedes también manejan lugar grado 1, grado 2 o 3, el detalle es que la estenosis raquídea tiene que operarse, porque eso es lo que vamos a hacer. El paciente claudica y si no liberan el nervio puede dañarse y nunca más volver a su función. Entonces, en ese lado la estenosis raquídea debe. También pueden ver síndrome de Caudequina, ya cuando ya está acabando y no está intenso. Tumores vertebrales que pueden ser benignos y malignos, que pueden ser metastásicos también. Recordar que la próstata, que es uno de los más frecuentes, le da lesiones metastásicas a la columna, que te puede dar lesiones líticas, o sea, destruye el hueso, o blásticas, como que aumentar, pero el dolor sumamente intenso. Cuando hay cáncer de próstata y tienen esto es una urgencia, porque también hay que liberar el nervio. También va a la columna, mamas, tiroides y los hipernefromas. Podemos también tener lesiones por infecciones, como el estafilococo. Antes había también las fiebre tifoideas que nos daba, ya no veo, en mi época se vio un montón. Pero te puede dar espondilolisitis. También la espondilolisitis anquilosante viene a ser parte de la raquídea, ¿no? Y esos son los síndromes más frecuentes. En el lado de la pelviana, ahí vamos a ver también la espondilitis anquilosante, tumores cardíacos, hay sacroileitis infecciosa, tumores del útero, y según vamos bajando, aneurismas, y también por compresión del sexo de la pelvis y la pesada. Bien. En la troncular hemos visto casos de inyecciones intramusculares. Cuando ustedes no sé si han hecho la inyección médica básica, tienen que tener cuidado de medir bien, porque si cogen alguna de estos, hay inyecciones intramusculares que dañan el nervio y hay una meralgia. Y eso es terrible. Ha habido gente que se ha hecho después de eso aplicar calor. He visto realmente un hueco de 5 o 6 centímetros después de una inyección con aplicar de sus medios. Ahí solo agua de manzanilla, de analgésicos y esperar. Pero si hay además de la inyección una colección, entonces allí vamos a poner antibióticos, ¿no? También puede haber una compresión por el uso de fracturas de la cadera, los tumores en el ciático, que hay neurofibromatosis. Ustedes han visto esos manchas de café con leche y a veces los pacientes tienen unos nodulitos que no son linfomas, son fibrosos. Y la neurofibromatosis es una enfermedad hereditaria y cuando se para en el ciático y hay dolor, ahí está. También podemos ver el síndrome piriforme, la neuritis intersticial del ciático que puede dar una virosis y los tumores del cuerpo completo. Al final, las psicosomáticas son procesos, como decía, proceso conversivo o no quieren ir a trabajar, romanciales. Y finalmente vamos a ver la hematrosis. ¿Qué viene a ser la hematrosis? Que la articulación tiene sangrado y que también te va a dar igual, dolor, impotencia funcional, puede haber moretones o decoloración o el hematoma, ¿no? ¿Y cuáles son? Esos generalmente son trastornos hemorrágicos. Han visto la hemofilia, tiene una de esas características que si ya tienes una hematrosis, los niños que están en el colegio se cayeron algo que no fue tan importante y hacer eso, sospechen hemofilia, ¿no? Los accidentes que de hecho pueden darles, también los anticoagulantes, recuerden que para una buena anticoagulación 2.5, 3.5 es adecuado, después de eso soy anticoagulación sangrante. Las enfermedades autoinmunes que hemos ido viendo y las infecciones. Entonces ustedes pueden ubicar las causas más frecuentes de acuerdo al nivel. Perdón, el nivel y la hematosis. La hidratrosis, ¿qué significa? Que hay un exceso en el líquido sinovial y también va a haber signos de inflamación, el dolor, la rigidez y la pesantez. Acá también igual son las lesiones traumáticas, las enfermedades traumáticas, artritis y las infecciones articulares. Creo que hasta ahí llegamos. Ahora terminamos para que se despierten. A ver, después de todo esto, ¿qué le pedirías a tu paciente como examen auxiliar en el aparato locomotor? ¿Piensas que tiene? Un examen de líquido sinovial. Que hay líquido sinovial cuando hay hematrosis, cuando hay hidratrosis, cuando hay un derrame articular que se llama y que tiene sus características. Te va a permitir ver si es inflamatorio o es infeccioso, básicamente, ¿no?
cuando ustedes van a ver la tabla, si cualquier cefalografía, te dice sistema inflamatorio que te dirige para infecciosos, ¿no? Generalmente, ¿qué más le pedirías a un paciente de aparato locomotor que está en esa situación? Claro, si estoy pensando en enfermedad autoinmune, estoy pidiendo mi perfilena, ¿no? Que haga pues control y es una ciudadina de 9,44 según lo que se hace. ¿Qué más le pedirías? Un aparato locomotor después de todo lo que hemos visto. El examen clínico es importante. ¿Qué más le pedirías? Rayos X, ¿no? Podemos pedir rayos X del cuello, podemos pedir rayos X de la columna dorsal, de la columna lumbar, de la cadera, de los axilares, de las rodillas, de los pies, de todo. Y todavía los costos son menores. Y además de la radiografía de tórax, ¿qué más le pediría? O de rayos X, ¿qué más le pediría a estos pacientes? Algo que te dé mejor resolución. Una resonancia y una tomografía. Recordar que la tomografía irradia mucho más y que la resonancia tiene mejor resolución. Si bien más en otros países creo que todo el mundo, a mí me da mucha pena cuando los pacientes dicen, me han mandado que me quieren que les tomen la resonancia de la rodilla, una resonancia no se puede, porque en seguro en Yanaguara hasta que 8 meses está la lista de espera para una resonancia. Los mejores pies para quitar de todas las que están 2 meses, la ecografía que está 1 mes y medio, realmente no hay oportunidad. Entonces podemos pedir tomografía, recordando que la radiación, riesgo-beneficio y también los costos. Y la resonancia, que es la mayor resolución. Entonces, no olvidar, el traumatorio, el parte locomotor, análisis de sangre, radiografías, tomografía, resonancia y artrocentesis es el procedimiento para hacer estudio de líquidos. Creo que con eso estamos concluyendo. Si no tienen alguna pregunta.